6 de la mañana, 02 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Queremos darle gracias a Dios en primer lugar por el precioso don de la vida. Nos permite estar aquí con ustedes en su presencia como todos los días, de lunes a viernes. Aunque el día de ayer, razones pues ajenas a nuestra voluntad, no nos permitieron compartir con ustedes en el espacio. El día de ayer aquí en la zona de los Valles del Tuy, pues el transporte fue afectado por algunas protestas, especie de protestas, y bueno, no fue posible el trasladarnos hasta este lugar. No obstante, el día de hoy ya nos encontramos aquí, bueno, con el propósito de seguir avanzando en los temas que hemos estado esbozando, pero antes queremos recordarles que en la supervisión de programación se encuentra el señor Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. El señor Diego, que estaba de vacaciones, pero bueno, ya llegó. Diego, buenos días. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Oye, gloria a Dios. Dice que llegó en burro el gran Diego. Bueno, gloria a Dios, bienvenido Diego. Estás en tu casa, pero te damos igual la bienvenida. Queremos recordarle también que para la mensajería de texto lo puede hacer a través del 0412-636-9658. Repetimos, 0412-636-9658. Y para llamadas telefónicas, para que estemos interactuando de viva voz a través del 0239-992-5655. Muy bien, amados hermanos y hermanas, queremos invitarles a ubicarse en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer los versículos desde el 10 hasta el verso 12. Desde el 10 hasta el versículo 12. Vamos a hablar acerca de la necromancia. La necromancia, el consultar a los muertos, consultar a los muertos. ¿Saben ustedes que hemos estado tratando entre estas 4 realidades últimas que hemos estado comentando? Evidentemente las mencionamos y hablamos del caso de la muerte, el juicio, el infierno y el reino de Dios. De estas 4 realidades últimas, evidentemente estamos en la primera, estamos tratando el tema de la muerte. Vimos pues que es un hecho inexorable, un hecho establecido por Dios. Vimos que ese establecimiento no entra dentro del plan absoluto definitivo de Dios, sino que es ese establecimiento, ese axioma de Dios se da de carácter circunstancial por causa de el hombre haber pasado por encima de lo que Dios había dicho, por haber accedido a aquel árbol del conocimiento del bien y el mal. El resultado de esto, el fin de esto fue el tema de la muerte, pero no forma parte de la voluntad plena, completa o absoluta de parte de Dios. Vimos entonces cómo es propio de los seres humanos morir por causa de lo que Dios ha establecido. Y entonces, amados hermanos, esto nos lleva a cómo es esa forma de vida una vez que las personas han muerto. Como no tenemos una experiencia directa con respecto a esto, en esta materia pues han surgido muchas especulaciones. Si ya de por sí se da el tema de la especulación en el terreno de lo que nosotros experimentamos, imagínense en terrenos de lo que no hemos experimentado.
de lo que no hemos experimentado. Entonces, en materia de la muerte, el tema del más allá, el estado intermedio, ha sido objeto de fascinación, de especulación y de mucho debate. Nosotros entonces vamos desde este espacio a hacer un aporte porque nos corresponde, por el tema que estamos tratando. Estamos tratando el tema de la muerte y bueno, vamos a ver qué puede decir la Biblia con respecto al tema de la muerte, este estado intermedio, el tema del más allá. Por esa razón, vamos a hablar acerca de la necromancia. Voy a leer los textos bíblicos que nos van a servir de base a nosotros. Y en el verso 10 hasta el 12, repito, para los que toman nota, allí de Deuteronomio, leemos lo siguiente: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Fíjese usted, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh, y por causa de estas abominaciones, Yahweh, tu Dios, los expulsa de delante de ti. Esto se dice en clave y en contexto de cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, y se le iba a ceder ese territorio, se le iba a ceder ahora al pueblo de Israel, y parte de las razones, de los motivos por los cuales los oriundos de aquella zona fueron expulsados fue por este tipo de prácticas abominables ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios desprecia, detesta tanto esas prácticas? Bueno, nosotros vamos a intentar acercarnos a este tema, ya que la semana pasada dejamos el terreno abierto en esa dirección precisamente. Nosotros hacíamos algunos comentarios, esbozábamos algunos comentarios con respecto a los términos modernos y el tema del purgatorio, aunque no es tan moderno, ya tiene algunos siglos especulándose sobre este tema. En el caso de la Iglesia romana, pero amados hermanos, es un tema pues de actualidad, y por esa razón nosotros debemos compartirlo. Además está en el horizonte temático de lo que nosotros estamos tratando. Muy bien, amados hermanos, la consulta a los muertos para obtener de ellos la información deseada es un fenómeno bastante extendido en el mundo antiguo, e incluso en nuestros días, a pesar de la Biblia ser un patrimonio común de la humanidad, e incluso en nuestros días esta práctica no ha podido extinguirse. Esta práctica todavía fascina mentes y corazones. Pero la consulta pues a los muertos se hacía y se hace para obtener de ellos información, la información deseada. Esto es un fenómeno bastante extendido en el mundo antiguo. Ahora, según el testimonio de la Biblia, esta práctica se encuentra entre los cananeos, y lo acabamos de leer hace un momento en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, y en el 12 me detuve para poner esto en contexto. Entonces, la Biblia da testimonio de esto, da cuenta de esto. Según entonces lo que expresa la Biblia, esta práctica tan extendida se encuentra entre los cananeos, también se encuentra entre los egipcios. Los que quieran tomar nota pueden hacerlo en el libro de Isaías capítulo 19, versículo 3. Nosotros vemos allí que se encuentra también entre los egipcios. Entre los mismos israelitas ha penetrado esta idea, a pesar de que el Dios de la Biblia se ha opuesto fehacientemente a dicha práctica. Sin embargo, en el mismo territorio de Israel,
en el mismo pueblo judío, esta práctica estuvo presente, según Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 hasta el verso 25, también Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 8. Asimismo, Isaías, capítulo 8, versículo 19, e Isaías, capítulo 65, versículo 4. Estos textos dan cuenta de cómo Israel se contaminó con dichas prácticas, a pesar de que el pasaje donde nosotros empezamos el estudio era una prohibición absoluta para el pueblo de Israel de no incurrir en esas prácticas, pero se sintió seducido e inducido a la práctica de las mismas. Bueno, esta práctica también se halla entre los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Tal es el caso hoy de la Iglesia Católica, que todavía mantiene esto. La Basílica de San Pedro está construida, en estos días está viendo un documental emitido de la misma Iglesia Católica, emitido de allá mismo de Roma, donde la Basílica de San Pedro se alzó sobre un cementerio. Entonces también se ha erigido más en honor a un muerto, en este caso Pedro, aunque lo llamen el primer papa, y todo lo que ellos quieran llamar, todo lo que quieran ocultar o disfrazar para justificar la práctica del culto a los muertos, era una creencia también de la antigüedad en Roma, esta práctica de consultar a los muertos. Y entre los pueblos paganos de la antigüedad, sin revelación de Dios, se encuentran también los romanos y otros pueblos. Destacamos el tema de los romanos porque, amados hermanos y hermanas, hasta el día de hoy están influenciando a mucha gente. Bueno, muy bien, entonces se encuentra esta práctica presente entre estos pueblos, y esta práctica se hacía, y quizás nosotros vemos en ella, no quizás, disculpen, es una afirmación que debemos hacer desde este mismo momento, se debe a la creencia popular. Es una creencia popular, y no porque algo sea popular significa que esté en lo cierto, significa que esté en la verdad. Se trata de una creencia popular. ¿Cuál es la creencia popular? De que los difuntos no solo sobreviven después de muertos. Imagínense un difunto sobreviviendo después de muerto. Francamente es una contradicción, pero ¿verdad? Es un zombie, nos dice aquí el gran Diego Bogado. Entonces, estaba esta creencia de carácter más folclórico que teológico, de carácter más popular que bíblico, y esto es lo que nos importa ir reseñando, porque cuando empecemos a profundizar sobre este asunto, veremos, amados hermanos, que una cosa es el folclore, una cosa es la creencia popular, y otra cosa es lo teológico realmente, y lo que sea profundamente bíblico, como es lo que nos interesa a nosotros. Pero, amados hermanos, esta creencia popular de que los difuntos sobreviven después de muertos es lo que ha dado lugar al estado intermedio. Y no solamente se creía que sobrevivían después de muertos, sino que además, escuche con atención, tienen poderes sobrenaturales, tienen poder para hacer bien e incluso para hacer mal, y también tenían un poder de conocimiento, Entonces, por otra parte, se supone, amados hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escucha, se supone, por otra parte, que les interesan mucho los asuntos de las personas que convivieron con ellos, es decir, sus familiares y sus conocidos. Entonces, que les interesan mucho los asuntos de ellos aquí en la tierra. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver esto, y entre este asunto tenemos uno de los ejemplos más famosos del Antiguo Testamento, del cual se valen, en este caso, muchos de los que incursionan en santería, brujería,
de los que incursionan en la necromancia, se valen precisamente hasta de la Biblia. Van a la Biblia y a apoyarse en un hecho que la Biblia condena, que la Biblia tajantemente prohíbe, se van a apoyar precisamente en ese hecho por el hecho de aparecer en la Biblia. Oiga, la Biblia dice que Judas se ahorcó, pero no enseña la doctrina del ahorcamiento, de que las personas tengan que salir corriendo a ahorcarse porque sencillamente la Biblia lo dice. Nosotros debemos entender que toda la escritura ciertamente es inspirada por Dios, pero en ella se encuentra consignada, en el registro inspirado, se encuentra consignada la palabra del hombre, la palabra de Dios, y también se encuentra consignada la palabra del diablo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de eso, por el hecho de que la Biblia sea inspirada por Dios, entonces voy a hacer todo lo que la Biblia dice. Bueno, la Biblia dice que Judas se ahorcó y a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir pensar que Dios lo está mandando a eso porque la Biblia lo dice, sencillamente eso. Recuerden ustedes la dinámica, el diálogo que se dio entre Jesús y Satanás. Y Satanás le cita la Biblia y Jesús no hizo lo que la Biblia decía. Entonces, asimismo nosotros debemos tener prudencia, debemos tener cautela, no por el simple hecho de que la Biblia lo diga, entonces yo voy a salir corriendo a hacerlo. Hay que entenderlo y espero pues no ser malinterpretado en esta mañana. Bueno, uno de los ejemplos más famosos es el de la consulta de Saúl a la pitonisa de Endor para que evoque o haga subir al espíritu de Samuel. Ya Samuel estaba muerto. Sin embargo, Saúl, rey de Israel, consulta a esta pitonisa de Endor para que evoque al espíritu de Samuel, para que lo haga subir. El contexto en el que aparece este pasaje, amados hermanos, es en el contexto de una guerra. La batalla con los filisteos es un asunto inminente y en la antigüedad los reyes no salían a la batalla si antes no tenían un mensaje desde el mundo sobrenatural. Y mientras Israel tenía la libertad y tenía el camino para poder consultar a Dios, los reyes de los otros pueblos encontraban en los brujos, encontraban en los adivinos, en los medium, encontraban el camino para ellos supuestamente consultar a sus dioses y así poder salir a la batalla. Entonces, el contexto en el cual aparece esto, amados hermanos y hermanas, es en el contexto de la batalla con los filisteos. Es algo inminente. Y Saúl ha agotado todos los recursos legales disponibles para encontrar una orientación de parte de Dios. Porque vemos que Saúl ha consultado a Dios por medio de sueños, era una vía legal, por medio del Urim, por medio de profetas, y de ninguno de estos procedimientos le había servido a él para obtener la respuesta que él deseaba. Como último recurso, el recurso de un desesperado, acude a lo prohibido, acude a la necromancia, aunque él mismo había prohibido esa práctica e incluso había intentado erradicarla, la había perseguido con tenacidad en tiempos anteriores. Ahora se encuentra, amados hermanos, auspiciando lo que antes perseguía. Entonces, amados hermanos y hermanas, debemos nosotros ver esto. No voy a entrar en este momento en las consideraciones o los detalles finales de esto. Baste con decir en este momento que era una práctica prohibida y él de manera desesperada está consultando a los muertos. Ante todo, amados hermanos y hermanas, es preciso, según la creencia, buscar a un nigromante, una mujer dueña de un ob, alguien dueño de un ob. El término ob es un término muy importante, una palabra hebrea, que nosotros la vamos a ir viendo. ¿Por qué razón? Nos parece esto de mucha importancia, amados hermanos, por las consideraciones que vamos a ir haciendo. Esta palabra
ha sido objeto de mucho debate en el mundo académico, el término hebreo Ob. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque ¿qué es un Ob? Se trata, según el desarrollo de esta palabra y como se va presentando, amados hermanos, se trata del espíritu, probablemente del espíritu del muerto que reposa con él en el Seol o en su tumba. Fíjese, esto es un detalle muy importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros tendremos que ir resaltando. Un Ob se cree que es el espíritu del muerto que reposa en su tumba, que reposa allí en el hueco con él, que reposa en la tumba. Vamos a ir viendo algunas cosas. Déjeme ver si encuentro un texto de la Biblia que estuve buscando con mucha insistencia y no lograba localizarlo, pero probablemente lo podamos encontrar en este momento. Fíjese allí en Isaías capítulo 8, versículo 19. Y cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? Fíjese usted, ¿por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? Las implicaciones de este texto son prácticas, amados hermanos. Los vivos deben consultar a los vivos. Solamente un vivo está en capacidad de responderle a otro vivo. Y aquí el vivo por excelencia es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel, donde dice, no consultará el pueblo a su Dios. Dios no muere y a Él es el que se debe consultar permanentemente. Sin embargo, aquí la palabra hebrea que estamos estudiando, Ob, que se trata del espíritu en este caso del espíritu del muerto que reposa con él en el Seol o en su tumba. En la antigüedad, muchas tumbas, amados hermanos, eran espacios muy grandes, huecos muy grandes. Cuando estudiamos el tema del Seol, nosotros vamos a poder comprender muchas cosas. Entonces, en estos huecos, en estos espacios tan grandes, e incluso el tema de las catacumbas, donde los cristianos llegaron a hacer cultos y llegaron también se encontraron muchos hallazgos arqueológicos, da cuenta de todo esto que estamos expresando en este momento, de cómo era el asunto de los entierros en la antigüedad e incluso la forma en la que se enterraban a los difuntos. Bueno, aquí hay mucho por compartir y vamos a tratar de abreviar algo. Entonces, hablamos de Ob como el espíritu del muerto que reposa con él en el Seol o en la tumba. En consecuencia, los familiares del muerto y los amigos del muerto, porque la creencia es que el muerto tiene poder, entonces ellos iban, amados hermanos, a la tumba del muerto y allí en la tumba del muerto esperaban soñar y mediante el sueño el difunto les iba a transmitir un mensaje o una revelación. El pueblo de Israel llegó a incurrir en esta práctica y en ese contexto aparece aquí el libro de Isaías capítulo 8 versículo 19, donde se iban a la tumba de los difuntos para esperar soñar allí y mediante la vía del sueño entonces el muerto podía transmitirles lo que ellos querían saber. Entonces de eso consistía el Ob, del espíritu del muerto que reposaba en el Seol o en la tumba. Y entonces se creía que hombres y mujeres podían tener un Ob, es decir, podían tener el espíritu del muerto, y ejercer una influencia o un contacto con el espíritu de ese muerto para poderlo evocar. Esto lo llevaba entonces a convertirse en medium, a convertirse en intermediador, en mediadores.
Entonces, estas prácticas, amados hermanos y hermanas, eran corrientes en la antigüedad, en los pueblos paganos, los asirios, los babilónicos, los egipcios, los romanos, eran corrientes en todos ellos. Y nosotros podemos ver un desarrollo muy importante de esta práctica, donde al principio se veía el Ob, y la creencia era que el espíritu del difunto podía ser consultado desde el reino de la muerte, es decir, en el sitio donde él había sido enterrado. Allí se creía que habitaba su espíritu y entonces las personas se iban allá. Más tarde se fabricó algo, un objeto para poder recordar al Ob, para poder evocarlo, al espíritu del muerto. Y se pensó que el espíritu, en ese caso, entraba en ese objeto, en ese amuleto que se construía, amados hermanos, y entonces desde ese punto de vista se podía entrar en el ritual. Finalmente, amados hermanos y hermanas, se creyó que el difunto entraba, era en el adivino o en el negromante en este caso, y podía hablar a través de él. Esto es lo que se encuentra presente en muchos pasajes de la Biblia con respecto a esta creencia que Dios condena, que Dios rechaza de plano, amados hermanos y hermanas, y en todo caso es lo que se encuentra también presente en nuestros días. Creo que se habla incluso hasta de montar un muerto, ese tipo de cosas raras y extrañas, pero que todavía hasta nuestros días perviven, amados hermanos. Entonces es muy interesante para nosotros ir viendo este tipo de asuntos. ¿Por qué razón? Porque los temas que estamos compartiendo tienen como propósito presentarnos el tema de la muerte y la creencia popular, las creencias paganas, amados hermanos y hermanas, era que era imposible regresar del más allá. Y ante la imposibilidad de regresar del más allá y el anhelo tan profundo de conservar la vida, de seguir vivos en alguna forma, lleva a desarrollar esta creencia pagana, esta creencia popular de que había vida en el más allá, con todo este tipo de cosas que nosotros estamos recogiendo, datos sumamente antiguos, pero que se mantienen todavía hasta nuestros días. Fíjese usted, por ejemplo, lo que se le presenta a los difuntos en las tumbas. Y dígame si se cree que fueron personas tan buenas que ahora tienen que ser elevadas a los altares. La práctica romanista mantiene esto, amados hermanos. Ellos deciden quién va y quién no va a los altares. E incluso las creencias folclóricas y populares también deciden quién va o quién no va a los altares. Usted ve, por ejemplo, aquí en los Valles del Tuy, nosotros tenemos por lo menos 2 sitios muy cerca de Charallave, uno en honor a José Gregorio Hernández y otro, no sé en honor a quién, pero allí tenemos 2 altares y usted ve eso permanentemente, tiene velas y tiene toda una serie de cosas, y nosotros vamos a ir viendo algunas cosas a las cuales no me quiero adelantar. Quiero que la clase por sí misma nos vaya llevando a esto. Cuando nos quede claro que la creencia casi que universal era que no se podía volver, el muerto no podía retornar hacia acá, sino que las personas iban hacia allá. Entonces la creencia en la vida, amados hermanos, es tan fuerte, pero tan fuerte que lleva incluso a desarrollar una vida después de la muerte, una vida después de la muerte sin resurrección, sin resurrección. Esas eran las creencias paganas, Entonces, al dejar esta verdad sentada, esta creencia sentada, sin duda, entonces ahora sí vamos a venir a lo que sería el contrario, a lo que sería el hecho casi que insólito, que sería predicar el tema de la resurrección en un mundo donde no se cree en la resurrección desde ningún punto de vista. Entonces, amados hermanos, por eso muchas veces la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres solamente es posible para Dios. Bueno, en el Antiguo Oriente Próximo se aglutinó, amados hermanos,
se aglutinaron una diversidad de pueblos. Vamos a ver todo esto con más detalle. Una gran diversidad de pueblos, de los que en su mayoría solo han quedado ruinas arqueológicas. Por eso es tan importante hoy en día los estudios de arqueología, etnología, de historia. Todo este tipo de estudios tienen mucho que decir con respecto a esto. Bueno, han quedado ruinas antiguas y la arqueología da cuenta de esto. Han creado también breves textos, los cuales estudian los filólogos, estudian los historiadores, los biblistas, textos en lenguajes crípticos. En las tumbas se han encontrado textos crípticos, los que escribían las personas, que pueden ayudar y ayudan a los especialistas a entender esa cultura, a entender el mundo de esas personas. Las noticias que tenemos, por ejemplo, de los asirios, de los babilonios, de los cananitas, los fenicios, así también como de los hebreos, provienen no solamente de referencias bíblicas, también provienen de hallazgos, de excavaciones, provienen de muchas otras fuentes, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando, fíjese, por ejemplo, los especialistas acuñaron el término semítico para designar abreviadamente a todo ese grupo de pueblos que compartían la misma lengua y la cultura en ciertos aspectos. Compartían no solamente la misma lengua, sino también la misma cultura. Pero además entran otros pueblos, como es el caso de los sumerios, los egipcios, los hititas, los persas, que son pueblos de un alto desarrollo cultural, que hablan lenguas diferentes, sin embargo conviven con Israel, se encuentra presente en el tema de la Biblia. Y entonces, amados hermanos, nosotros debemos prestar atención a este asunto. Ahora bien, fíjese por qué he descrito en todo este contexto y he mencionado pues a los pueblos del Oriente Antiguo. Anteriormente se hablaba de la media luna fértil y se hablaba de todo aquel mundo antiguo y los pueblos a los cuales he hecho referencia aquí en su mayoría porque se agrupaban alrededor de las fuentes fluviales, alrededor de las aguas vivas que habían en aquella zona. Ahora, fíjense cuáles son las creencias en aquel entonces, amados hermanos. Quiero darles la concepción del mundo antiguo en aquel entonces. Los antiguos semitas, no solamente Israel, y usted va a ver la Biblia coincide con esta visión del mundo que va a presentar en este momento, pero eso no es un patrimonio exclusivo de la Biblia, también la comparten otros pueblos, los pueblos que mencioné anteriormente. Los antiguos semitas se imaginaban el mundo como una gran masa o como un gran huevo. Imagínese usted un huevo y lo vamos a cortar en tres mitades, la parte de arriba, la parte media y la parte de abajo. Así se imaginaban los antiguos semitas el mundo. Lo veían como un gran huevo en tres niveles. En el plano de arriba está la existencia de los dioses y a eso lo llaman cielo. En el plano de arriba se encuentra la existencia superior y es propia de los dioses. En el medio, amados hermanos, se encuentra el don de los dioses, y el don de los dioses son los seres humanos, somos los seres humanos. Al usted estudiar las culturas antiguas, no solamente la Biblia, sino también las culturas antiguas, se va a encontrar con que la creencia es que los dioses fueron los que hicieron a los seres humanos, como en nuestro caso, en el caso bíblico, la creencia y la verdad bíblica es que Dios fue quien nos hizo. Entonces tenemos en el caso del medio el mundo humano, que es un don de los dioses, situado exactamente en el medio de la parte de arriba y de la parte de abajo, la parte inferior. Ahora, la parte inferior, la parte de abajo, se cree que es una gran cueva, una cueva enorme, tan grande como todo el cosmos, el mundo. Fíjese usted, se cree que es una cueva enorme, esa es la creencia popular, ubicada pues en la parte inferior. Esta gran cueva, situada bajo la superficie de la tierra, es el mundo inferior, es el mundo del Seol.
el Seol, en oposición al mundo superior de los dioses. Queda así entonces arriba el mundo de los dioses y queda abajo el Seol, el mundo de los muertos, aunque también se cree que en el Seol hay un dios llamado Mot, que significa muerte. Aparece la muerte con un poder fuerte en este caso. Entonces, amados hermanos y hermanas, vemos nosotros que el Seol alberga a los muertos y a las divinidades infernales en este caso, a pesar de que los antiguos se imaginaban el Seol como un lugar silencioso y oscuro. Fíjese usted las características de esto. Es silencioso y oscuro. No debemos en este caso identificarlo a veces con las ideas que nosotros muchas veces tenemos sobre estos temas. Existe esta divinidad llamada Mot, que aparece entonces como el Señor de la muerte, que reina tanto sobre los muertos como sobre el resto de las divinidades infernales, que posiblemente sean los demonios. Entonces, dado que los seres humanos viven entre el cielo y el Seol, se encuentran en el medio, lo lógico, la deducción lógica, amados hermanos y hermanas, es pensar que están sujetos los seres humanos tanto a la influencia del mundo de arriba, del mundo del cielo, superior a ellos, como a la influencia del mundo inferior hacia el cual ellos iban. Entonces, vemos nosotros que así surge, amados hermanos, la vida en el centro, en la tierra, cuando estamos sobre la tierra y no debajo de ella, y cuando estamos debajo del cielo y no en el cielo ni arriba del cielo. Fíjese, aquí es algo en lo cual nosotros debemos ir presentando este asunto, porque la Biblia lo va a ir presentando. El ser humano vivo se encuentra en la tierra, sobre la tierra. No puede encontrarse debajo de la tierra, por eso es que no puede haber vida cuando la persona está muerta. Pero eso lo vamos a ver nosotros luego. Porque la vida Dios para el contexto humano la ha ubicado en la tierra, en esta tierra, no debajo de la tierra. Cuando la persona está debajo de la tierra está muerta. Y tampoco la ha ubicado por encima de la tierra, es decir, no la ha ubicado en el cielo. Debemos nosotros ir viendo esto porque la Biblia va a ir presentando esto con claridad en el caso de la revelación bíblica. Entonces, los seres humanos vivos tienen necesidad de comunicarse tanto, en este caso, con los dioses arriba o con Dios arriba, ¿verdad? Porque dependen de la lluvia, dependen de muchas cosas que vamos a ir viendo. Y debajo, por la creencia que tienen en el asunto de estos muertos, de que tienen poder para hacerles bien o para hacerles mal. Eso lo lleva a una necesidad de comunicación, tanto con el mundo de arriba, es decir, con los dioses superiores a ellos, así como con el mundo inferior, Todo el interés, amados hermanos, es recibir de ellos algo o evitar de ellos algo. Recibir bien y evitar el mal. Entonces, los habitantes de la tierra, en este caso, amados hermanos y hermanas, van a tener una necesidad de comunicarse, de necesariamente estarse comunicando tanto con el mundo de arriba como con el mundo de abajo. Fíjense que se cree que todos los habitantes de la tierra, ya fueran ricos o ricas, terratenientes, comerciantes, orgullosos o no, guerreros, aristócratas, príncipes, se sentían débiles por naturaleza y profundamente dependientes de los dioses. De hecho, así presenta la Biblia al pueblo de Israel en una profunda dependencia de Dios. Y así presenta la Biblia a la humanidad, siempre dependiente de Dios. Entonces hay una creencia compartida, amados hermanos, de que no importa el estatus o el rango que posea
alguna persona, ella es profundamente dependiente de Dios o de los dioses. Ahora, la benevolencia y la bendición divina solo podían asegurarse construyendo templos, sosteniendo económicamente a sacerdotes y los coros que tenían ellos para el templo, ofreciendo generosos sacrificios, cantando, elaborando. Hay todo un ritual, pues, elaborando plegarias, prestando atención a magos y a profetas, a los sacerdotes. En este caso, amados hermanos, estas son las creencias para poder entrar en contacto con el mundo superior. Entonces hay que construir templos. Usted ve lo que es distinto al Dios de Israel, cuando el Dios de Israel al principio caminaba con el pueblo de Israel y en ningún momento había pedido templo. El tema del templo es una idea de David, Pero fíjense que eran las creencias para poder comunicarse con el mundo de arriba, construir templos para que entonces la divinidad pudiera habitar en ese lugar. Y bueno, había que sostener económicamente a los sacerdotes y los generosos sacrificios que habían allí, además las continuas plegarias, los ritos, había que consultar entonces a magos y pare usted de contar. Entonces dependían pues en este caso, amados hermanos y hermanas, de todo lo que tuviera que ver en el caso del cielo, en el caso del mundo de arriba, era para fiestas nacionales, era para el tema de la lluvia y toda una serie de cosas. También se creía que habían aguas superiores y las aguas inferiores. Todos estos datos son importantes tomarlos en cuenta porque en el libro del Génesis dice que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y en el libro del Génesis también dice que al principio, cuando no llovía sobre la tierra, había como una especie de vapor que subía, es decir, desde abajo, y ese vapor era el que mantenía la tierra con ciertos niveles de fertilidad. Entonces esto nos presenta la creencia de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto es importante reseñarlo, amados hermanos, porque en el tiempo del diluvio, cuando Dios vuelva las aguas de arriba hacia abajo, eso se va a contar como una destrucción total de nuevo del mundo y una recreación después, que vamos a hacer algunos comentarios después más adelante en esa dirección. Entonces, amados hermanos y hermanas, estas creencias se encontraban presentes, y entonces la comunicación con el mundo divino se daba en los estratos superiores, así como con los dioses del mundo inferior. Y entonces, amados hermanos, esto era de mucha importancia tomarlo en cuenta. Los ritos dirigidos a obtener beneficios terrenales apelaban a las divinidades del mundo inferior o a los poderes del cielo. Por ejemplo, consultar a los muertos, que es el tema nuestro en este momento, significa esencialmente dirigirse a ellos para buscar ayuda para los vivos, y tenían que dirigirse a los antepasados, a los fallecidos, a los que habitaban en el Seol, a los que de alguna forma todavía estaban vivos. No sé en qué forma, pero según ellos todavía estaban vivos, y eso daba lugar al culto a los antepasados. Se llevaba a cabo por el beneficio que podían obtener y para evitar el mal que pudiera hacerlo, entonces, que pudieran hacerles. Entonces, la persona, amados hermanos, que habitaba entre los vivos, esperaba alcanzar de estos familiares fallecidos protección personal y, lo que era más importante, numerosa descendencia. El culto a los antepasados entonces revestía diversas formas rituales organizadas. En uno de estos rituales, los participantes, por ejemplo, consumían abundantes cantidades de vino, del que también hacían participar al fallecido derramándolo sobre la tumba. Esto se ve todavía en nuestros días, donde la persona toma y le echa también al familiar muerto. Una forma más simplificada consistía en depositar ofrendas de agua y comida junto a la tumba del familiar, cosa que también se ve en nuestros días.
Entonces, dado que el ritual del culto a los antepasados no suponía la participación masiva de la comunidad, era denominado un rito privado o un rito familiar, reducido solamente a miembros de la familia y a los conocidos, quienes se encargaban de venerarlo en privado, de venerar en privado a sus antecesores, a sus antepasados, sin la participación en este caso de todo el pueblo o de grupos políticos o étnicos. Sin embargo, amados hermanos, se trataba entonces de ritos muy importantes. ¿Por qué razón, amados hermanos? Por lo que se creía, por ejemplo, que había que tratar bien al muerto, porque si usted, por ejemplo, no se ocupaba de lo que él necesitaba, entonces usted iba a tener problemas. Porque el difunto la iba a pasar mal allá en el Seol, donde él iba. Entonces, lo primero que debían hacer era enterrar el cadáver, retirándolo así de la visión de los dioses del cielo. Fíjese las cosas que se estaban dando. Estaban los dioses arriba en el cielo, y los dioses arriba en el cielo, al ser inmortales ellos no estaban de acuerdo, en este caso, con el tema de los cadáveres. Entonces, como ellos no estaban de acuerdo con el tema de los cadáveres, había que retirarlos de su vista, y de allí la práctica de enterrar a los muertos, de meterlos debajo de la tierra, retirarlos de la vista de los dioses. Entonces, en primer lugar, había que enterrar el cadáver, retirándolo así de la visión de los dioses, porque de lo contrario, entonces, amados hermanos, ustedes iban a entrar las personas entraban en problemas, no solamente con los dioses arriba, sino también con el difunto muerto. Entonces, lo primero era retirar el cadáver de la vista de los dioses. Por lo general, el entierro tenía lugar en una cámara subterránea, aunque también podía limitarse a cubrir el cuerpo con tierra. Lo importante era retirarlo de la vista de los dioses. Al ser retirado de la superficie de la tierra, el cadáver entraba en contacto con un plano nuevo de existencia. En este caso por debajo de la tierra, y entraba a su otra forma de vida. Durante el proceso de descomposición, amados hermanos y hermanas, es decir, no se creía que el espíritu se retirara de una vez de la persona, sino que había que esperar el largo proceso de descomposición. Usted no ve, amados hermanos y hermanas, que en entierros hasta el día de hoy, donde no son entierros de cristianos, entonces hay que hacerle, el novenario y todo este tipo de cosas que hay que mantener durante varios días, por esa creencia de que durante el proceso de descomposición todavía el espíritu no se ha retirado, se cree que está recogiendo los pasos, y toda esta serie de creencias folclóricas y populares que todavía se mantienen hasta el día de hoy. Pero, amados hermanos, el tiempo que nos queda se lo voy a dedicar en este caso a la mensajería de texto, y de repente alguna llamada que quieran hacernos en este momento, pues es el momento de hacerlo. Voy a leer los mensajes que nos han llegado aquí. Por aquí nos dice: gloria a Dios, Dios te bendiga, le pido la oración por el hermano William Álvarez. Es apartado, tiene mucha fiebre y dolor del cuerpo, y sanidad y restauración. Bueno, hermano Álvarez, levántese, recuerde aquellos momentos en los cuales caminaba bajo el poder y la autoridad de Dios. Es tiempo de levantarse. Vamos a estar orando por nuestro hermano Álvarez. Gracias por escribirnos. Por aquí tenemos otro mensaje. Buenos días, pastor, en sintonía. Saludos, María José. Saludos para esta niña, gloria al nombre del Señor, que siempre está en sintonía. Nuestra hermana María José y sus padres, que se encuentran allí en sintonía día a día, en sintonía no solamente de Cátedra Bíblica, sino de Radio
Bendición. La hermana dice que es fiel oyente de Radio Bendición, así como su esposo. Así que bendiciones para ellos. Por aquí dice otro mensaje, dice: buen día, sé que no es el tema, pero ¿quién mató a Jesucristo? Bueno, no es el tema directamente, pero como estamos hablando del tema de la muerte, podemos comentar, amados hermanos, que en la Biblia a Jesucristo los mataron quienes no lo conocieron. Se confabularon entre judíos y gentiles, tanto judíos como paganos lo mataron. Nosotros vemos que en este caso Roma y el pueblo de Israel, y en este caso judíos, hicieron posible que Jesucristo muriera. Aunque algunos dicen que Jesús no murió, aunque algunos dicen que Jesús no lo mataron, sino que murió, pero murió porque lo mataron. Lo mataron entre judíos y gentiles. Diego se ríe aquí. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos. Por aquí dice, esos son temas que hay que verlo de manera más profunda, hermanos, pero intentamos dar respuesta a su pregunta, aunque sea de manera superficial. Aquí dice, la Biblia, pastor, es inspirada por Dios. Jesús, pero para prohibir lo que el hombre diga o haga. Maestro, Dios te bendiga, es César. Amén, gloria al nombre del Señor. Exactamente, hermano César, tiene mucha razón. Gracias por la opinión que nos envía en este momento. Saludo para nuestro hermano César y esas cornetas famosas allá en la zona, Diego, donde el hermano César saca las cornetas, pone las cornetas duro para que la gente pueda participar de los programas de Radio Bendición. ¿Qué te parece, Diego? Buen método, ¿verdad? Así en días pasados teníamos una consigna con la directora de la radio cuando hacíamos el programa juntos, donde decía: suba el volumen a su radio, gloria al nombre del Señor. Y mucha gente obedientemente, sabiendo que el mensaje de Dios iba a llegar más allá, subían el volumen a su radio. El hermano César mantiene esto siempre. Dice, la Biblia, pastor, es inspirada por Dios. Ok, este mensaje lo acabo de leer. Sí, Diego, tranquilo que estoy pendiente aquí del tiempo. Gracias por lo que aclara, pastor. Muchas cosas que no sabemos. Gloria a Dios. Amén. María José, gracias, mi hermana, por escribir. Hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aunque son temas, entiendo, densos, profundos, apretados, si ustedes buscan la Biblia, ustedes se van a encontrar con que esos temas están allí en la Biblia. Lo que ocurre es que muchas veces no lo hemos hecho, pues, pero es el momento de hacerlo. Por aquí dice, buenos días, hermano. Cuando alguien estuvo en pecado y murió, enseñan que hay que perdonarlo en el espíritu. Bueno, imagínese usted esto es insólito, hermano. Esto es insólito. Esto es parte de Roma. Roma ha entrado ya. Y lo voy a decir, hermano, ha entrado en estos encuentros. Roma ha entrado en estas prácticas de encuentro y en estos grupos pseudoapostólicos. Se ha metido, mire lo que dice, que si una persona muere en pecado, muere sin Dios, pues, enseñan que hay que perdonarlo en el espíritu. O sea que tú desde aquí, desde la tierra puedes resolver lo que él tenía que resolver. Roma lo quiere resolver con plata y tú dices que perdonándolo en el espíritu. Hay gente que dice que perdonándolo en el espíritu. Y quiero aclarar que la exhortación no va para quien nos escribe el mensaje, porque quien nos escribe el mensaje, al contrario, se está oponiendo a esa práctica. Pero, hermano, los que hacen esto, ya bien sea llevando a alguien a un encuentro o en una supuesta liberación, hermano, esto es fin de mundo definitivamente. Entonces, que tú lo puedes perdonar en el espíritu. Wow, qué cosa tan impresionante. Detrás de todo eso sigue habiendo un negocio. Así como Roma tiene el negocio con la misa. No sé la misa por cuántos difuntos se hacen. Cuando uno ve ese tipo de programas católicos, por el difunto yo no sé quién y por yo no sé quién más y por yo no sé quién más.
Y entonces detrás de todo eso hay un billetico que está quedando. Y así mismo es con estos perdones en el espíritu. Va entrando dinero, entonces se cree que se puede tener el poder y el control sobre la muerte y sobre mandarle el difunto al cielo a Dios para que Dios lo perdone porque usted lo perdonó en el espíritu. Son cosas impresionantes, tremendo. Por aquí dice, hermana, ayúdeme a reprender toda contienda, cizaña, chisme de mis hijos. Tengo un dolor en mi corazón porque mi hija, me trata mal. Dios, estaremos orando por esto. Por aquí dice, Dios bendiga, buen día hermano, saludos, me puede complacer con una canción cristiana de Richie Ray y Bobby Cruz. Hermano Diego, una canción cristiana de Richie Ray y Bobby Cruz, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Hola pastor, Dios te bendiga, gracias por escribirnos. Tiempo sin escucharlo es Merlis. Wow, apareció nuestra hermana Merlis. Dios te bendiga, Merlis. Mira, hermano, siguen llegando los mensajes de texto, pero yo me tengo que ir. Ustedes, les agradezco, me escriban más temprano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. La directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes. Y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, se despide de ustedes. Será hasta el día de mañana. Bendiciones.